Tome asiento y vamos a compartir la palabra del Señor. Así que yo le invito, seguramente por pantalla va a estar viendo el versículo, pero si usted tiene su Biblia, ¿sí?, puede ir abriendo así en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, ¿sí? Vamos a compartir la palabra del Señor y en esta tarde el Señor nos quiere dar un mensaje que dice: vence el mal haciendo el bien. Amén. Y en estos tiempos más que nunca tenemos que vencer el mal haciendo el bien, haciendo lo contrario. Así que les invito que leamos versículo 21 de este capítulo 12 de Romanos y dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dígalo bien fuerte para su vida: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén. Estamos declarando algo muy poderoso. No vamos a ser vencidos por el mal, porque el bien que vive en nosotros va a hacer que el mal huya de nuestras vidas, que el mal huya de nuestro alrededor, ¿sí? Y este pasaje que nosotros acabamos de leer es muy claro, ¿sí? Lo dice algo cortito, poderoso y claro. No seas vencido, no te dejes vencer por el mal, porque el que venció al enemigo, el que venció el mal, vive en tu vida y vive en la mía. Entonces, a la hora de aplicar esto a nuestras vidas, cuando llevamos la palabra del Señor a la práctica, nos damos cuenta que en nuestra vida diaria muchas veces se complica esto de vencer el mal haciendo el bien. Y muchas veces nos cansamos diciendo: yo hago todo lo bueno, yo hago todo bien, y trato a todo el mundo bien, y trato de hacer todo como para el Señor, de la mejor manera, pero del otro lado siempre recibo lo incorrecto, del otro lado recibo mal. Pero la palabra del Señor también dice: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo, ¿qué va a pasar? A su tiempo segaremos. ¿Y qué vamos a segar? ¿Y qué vamos a cosechar? Cosas buenas, lo que sembramos, lo bueno. No nos cansemos de hacer el bien, aunque el mal, quiera venir a derrotarnos, quiera venir a hacernos mal. Generalmente, cuando nosotros transitamos nuestra vida, vemos que esto se complica para llevarlo a la práctica. Vemos que muchas veces hasta nosotros mismos decimos: pero yo siempre estoy haciendo lo bueno, y del otro lado siempre están dando lo malo. Y entonces ahí es cuando viene el enemigo a querernos vencer con lo malo, porque quiere venir a sacar todo lo bueno de nuestras vidas. Y eso sucede muchas veces cuando esto se complica, cuando no podemos aplicar esto, es porque estamos siendo movidos por nuestras emociones. Porque nuestras emociones están a flor de piel. Si alguien me contestó mal, yo termino contestando mal, ¿sí? ¿Nunca ha estado en una situación así? Usted empezó pacientemente a hablar, está todo tranquilo y de repente le empezaron a gritar y después usted se da cuenta que terminó gritando también. Hasta que se da cuenta y dice: uy, yo también estoy tratando mal, yo también estoy gritando. Entonces eso sucede porque nuestras vidas muchas veces están movidas por esas emociones que muchas veces nos juegan malas pasadas, porque nos ponen en situaciones difíciles, en situaciones peligrosas, y esas emociones pretenden herir no solamente a nuestras vidas, sino herir a otro, ¿sí? Siempre a mi esposa le gusta mucho el Chavo del 8, y entonces el Chavo del 8 dice: la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Siempre dicen eso en ese programa, y tiene razón, porque muchas veces cuando alguien hace mal, el otro, en vez de decir: bueno, lo dejo, ya está,
¿sí? Que dicen, no, yo se la voy a devolver. Muchas veces pasa en el matrimonio, ¿no? Si hizo algo la esposa, ah, sí, ya me la voy a cobrar, ya me la voy a... Y va a ser el triple de lo que vos me hiciste, ¿sí? Y muchas veces la emoción a que nos lleva a querer, a que pretendemos herir como nos hirieron. Imagínense si Jesús hubiera tenido que herir como lo hirieron a él. Les puedo asegurar que ni usted ni yo estaríamos acá en la faz de la tierra, porque un solo dedo que hubiera movido se terminó todo, ¿sí? Pero, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Hubiera tenido esas emociones de venganza, de querer herir a aquellos que le hirieron? Cuando resucitó y estaba en toda su gloria, y cuando ascendió a los cielos y el Señor le devolvió todo, de lo cual él se había despojado, tenía toda la autoridad para volver y empezar a limpiar, ¿no? Y empezar a buscar a todos los que le hicieron mal. Pero no fue así la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos vencer el mal? Haciendo el bien. ¿Cómo podemos no cansarnos de seguir haciendo el bien? Si vemos que cada día el mal se multiplica y se va haciendo cada vez más grande esto. No es que va menguando, sino que al contrario, va aumentando. Entonces, ¿cómo podemos vencer el mal haciendo bien? Un ejemplo muy claro lo tenemos en dos pasajes de la Biblia que los vamos a ir viendo. Y uno de esos pasajes, acompáñame también allí al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 54. ¿Sí? Y este pasaje es muy claro. Y vamos a ver este ejemplo. Eran dos discípulos de Jesús, ¿no? ¿Alguien conoce la historia? Amén. Eran dos discípulos de Jesús que estaban ahí con él. Y sus nombres eran Juan y Santiago. Juan y Santiago dice la palabra hijos de Zebedeo. Y estos dos discípulos, estos dos varones, estaban allí con el Señor. Ellos caminaron con Jesús, caminaron con el Maestro, todo su ministerio anduvieron con él. Tuvieron el privilegio de escucharlo en las primeras filas, de estar alrededor de él. Tuvieron el privilegio de ver con sus propios ojos los milagros, los prodigios, las cosas sobrenaturales que Dios hacía. Pero lamentablemente, después de 3 años de haber visto todo esto, de haber visto cómo Jesús actuaba delante de los que le hacían mal y de los que le herían, ¿sí? ¿Qué pasó? Los hermanos aún no sabían y no estaban aplicando las enseñanzas que Jesús les había mostrado en sus vidas. Y entonces leemos ahí Lucas 9, versículo 54, dice: viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ellos habían visto una situación. Venían con el Señor, habían venido de ver ese milagro sobrenatural de la alimentación de los 5,000, habían visto cómo Jesús había sanado a un muchacho endemoniado, habían visto cómo el Señor les contaba que el que quisiera ser mayor en el reino de los cielos en realidad iba a ser el menor, y el que fuera menor iba a ser el que iba a ser mayor delante del Señor. Y les venía hablando y les venía diciendo. Y entonces, si leemos unos versículos más adelante, dice que el Señor envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Pero los samaritanos no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, viendo esto sus discípulos, que no lo quisieron recibir, se encendieron en ira, se encendieron en enojo, ¿sí? Y entonces, ¿qué le dijeron a Jesús? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ni siquiera que los iban a reprender un poquito. Directamente
que los consuma, que los arranque de la faz de la tierra. Ellos, ¿sí?, estaban con el bien, estaban con la bondad en persona. 3 años estuvieron con él. Pero en el momento que sucedió esto, no supieron aplicar todo lo que el Señor les venía enseñando. Y por eso se encendieron en esa ira y le dijeron al Señor: bueno, vamos a hacer que descienda fuego y que los consuma por no haberte querido recibir. Y en esa ocasión, bueno, Jesús sí envió a estos mensajeros a esa aldea de los samaritanos. Fueron rechazados por los de ahí, pero esta situación, ¿sí?, no lo detuvo al Señor. Es más, ni siquiera hizo ninguna referencia a eso, sino que Él dijo, se volvió a los discípulos y los reprendió y los retó, les dio un reto Jesús. Y les dijo entonces ahí: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y de allí se fueron a otra aldea. Entonces, estos discípulos tuvieron la intención de lastimar a los que le hirieron a ellos, a los que los lastimaron. ¿Cuántas veces hemos tenido la intención de vengarnos cuando alguien nos hizo daño? ¿Cuántas veces hemos dicho, pero por qué? Es injusto que me pase esto, es injusto que hablen de mí, es injusto todo lo que estoy viviendo? Sí, porque este mundo es injusto. Sí, porque todo lo que maneja este mundo, todo el sistema de este mundo, está manejado por la injusticia, está manejado por el mal. Y a nosotros siempre nos va a parecer que las cosas son injustas, porque no somos ciudadanos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros que transitamos esta tierra hasta que el Señor nos lleve a nuestra verdadera morada. Entonces siempre nos va a parecer que todo es injusto. Tal vez, alguna vez, solo hemos deseado que le vaya mal, o quizás fuimos al extremo hasta de decir palabras ofensivas. ¿Sí? Y eso hay que tener mucho cuidado, porque de nosotros tiene que salir solo palabras de bendición. Amén. Y a veces, entre la emoción del enojo, de estar heridos, ¿sí?, de nuestra boca muchas veces salen palabras de maldición. ¿Sí? Termino diciéndole a la otra persona cosas en ese furor de la ira, del enojo, de sentirme herido, de sentirme engañado, de sentir que es injusto, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado, porque sin importar cuál sea nuestro pensamiento o nuestra acción, si lo estamos dirigiendo con la intención de lastimar, ya estamos obrando en contra de lo que Dios nos ha enseñado. Ya estamos yendo en contra de lo que Dios nos mostró. Por eso es que Jesús se da vuelta y en vez de enojarse con los que le rechazaron, se enoja ¿con quién? Con sus discípulos. Porque les dice: yo no he venido para perder a nadie, yo justamente he venido para salvar. No he venido para enojarme con nadie. Por eso le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Recuerden que la palabra del Señor siempre nos habla de que nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Que tu corazón sea lleno de la palabra de Dios. Has sido bendecido para bendecir. Cuida que de tu boca o con tu lengua no maldigas, sino que al contrario bendigas a otros. ¿Sí? Entonces podemos notar que Jesús, ante el rechazo de estos aldeanos de ese lugar, Él no sintió molestia, no se ofendió, no sintió enojo, nada por lo que ocurrió. Pero sí les recuerda a sus discípulos el propósito por el cual estaba Él en la tierra, y que no era para condenar, no era para dañar, no
era para herir, no era para ofender, no era para maldecir, sino para salvar a la humanidad, para salvar a todos. Entonces nos preguntaremos cómo debemos actuar. Entonces, ¿cómo debemos actuar ante la injusticia? ¿Cómo debemos actuar ante el que nos hace mal? ¿Cómo debemos actuar ante todo lo que nos molesta cada día? Porque siempre hay algo que nos termina molestando en el día, ¿sí? Siempre hay algo por el cual nos ponemos mal. Pero ¿cómo debemos actuar ante estas situaciones? Si nosotros estamos ante una ofensa y somos movidos por el furor, por el calor de las emociones, y seguramente vamos a terminar haciendo lo mismo. Vamos a actuar de forma incorrecta. Vamos a actuar como el que nos hizo el mal, como el que nos está hiriendo, como el que nos está ofendiendo. Es por eso que siempre el Señor nos dice que mejor es darnos el tiempo necesario para pensar antes de hablar. Es mejor a veces permanecer en silencio y, como dicen los jóvenes, pasar por tonto entonces. Sí. Cuando Jesús le estaban diciendo mentiras acerca de él, cuando le estaban golpeando, cuando le estaban humillando, cuando le estaban haciendo todo lo que le hicieron a Jesús y que todos sabemos, él dice que permaneció en silencio. No se quejó, no los maldijo, no le pidió a Dios que los consumiera el fuego como hicieron los discípulos. No, permaneció en silencio. Y a veces, en medio de una discusión o cuando alguien nos está haciendo algo injustamente, es bueno permanecer en silencio para que nuestras emociones se estabilicen, porque si no va a reaccionar el alma y no el espíritu, que es el que debe reaccionar. Entonces va a reaccionar sí nuestras emociones, sí nuestros impulsos, sí nuestra rabia, sí nuestro enojo, sí nuestro corazón herido, y no va a responder el alma, donde está lo que Dios depositó, donde está el bien que debe salir ante ese mal. ¿Sí? Es por eso que debemos reflexionar sobre lo que pretendo decir o lo que pretendo hacer, con qué intención lo hago, con qué intención lo digo, con la intención de lastimar o herir, o con la intención de permanecer en silencio. Sí, quizás a lo mejor, como dicen algunos jóvenes, pasar por tonto, sí, pero es mejor eso a que terminar en un lío aún mayor, en una discusión que no termina en nada, ¿sí? A pasar por tonto. Y usted me puede decir, sí, usted lo dice porque... No. Miren, desde que llegamos a Tanti, nos han dicho de todo. Ha venido gente a pedir ayuda, después se ha ido y ha dicho barbaridades por el pueblo. Algunos hermanos lo saben, ¿sí? Han dicho, nos hemos enterado cosas que nosotros decimos, sí, también hicimos eso. Pero de todas esas cosas, ¿saben? No fuimos a decirle a la persona, ¿pero por qué? No. Dijimos, todo está en las manos de Dios. Nuestro testigo es el Señor. Y pasa en todos los ambientes, pasa en todas las cosas. Con la familia, con el trabajo, cuando vamos a pagar las cuentas, cuando estamos con un amigo que podemos llegar a tener una diferencia también, porque somos seres humanos y pensamos diferente. Puede pasar un montón de cosas, pero ¿sabe qué? El que nos va a hacer justicia, el que va a hablar mejor que nosotros, va a ser el Señor. Nadie más que el Señor. Entonces, si nuestra intención, cuando abrimos nuestros labios, cuando miramos, porque a veces no decimos nada, pero nuestra mirada dice más que 1000 palabras,
Entonces, cuando tenemos a veces actitudes, tenemos que ver, tenemos que por un momento, ¿sí?, bajar decibel y decir, ¿dónde estoy enfocándome? ¿En la herida? ¿En el mal? ¿O mis ojos están puestos en Jesús? De tal manera que estoy pensando, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué respondería? ¿Cómo trataría? ¿Cómo lo haría? Si al momento de reaccionar nosotros podemos enfocar nuestra mirada, nuestro sentir de ese momento, nuestras emociones en el Señor, nos vamos a dar cuenta que es el amor de Dios el que va a reinar en nuestro corazón. Y es el que nos va a traer paz. Y es el que va a traer paz a la situación. ¿Sí? Es el que va a traer paz. Si en caso contrario, sabemos que vamos a seguir más enojados, más heridos, con más deseos de venganza, y cada vez que vea a la persona, cada vez que me acuerde, ¿sí?, los pensamientos van a ir a 10.000 por hora y vamos a... En la tele había un programa que decía 1000 maneras de morir. Nosotros vamos a hacer 1000 maneras de vengarme. ¿Sí? Vamos a estar maquinando en nuestra mente, pero no. Si el amor de Dios es el que reina en nuestro corazón, entonces yo voy a buscar edificar y ayudar al otro, aun cuando el otro me esté tirando piedras, aun cuando el otro me esté golpeando con sus palabras, con sus hechos, con todo. Aún a pesar de eso, cuando yo practico lo que significa verdaderamente el amor de Dios, cuando yo practico lo que significa verdaderamente que Cristo vive en mí, ¿sí?, es que yo voy a poder hacerlo así. Y la única manera de vencer el mal es haciendo el bien. Porque ¿sabe? Cuando nosotros hay una persona que está haciéndonos mal, o el sistema de este mundo nos está haciendo mal, y nosotros bendecimos al otro, quedan como... A nosotros nos pasó una vez que trabajamos con mis compañeras, trabajamos en un laboratorio y tenemos que ir a los domicilios. Entonces un día entramos en un domicilio equivocado, a las 7 de la mañana tocamos el timbre, imagínense, la persona salió súper enojada, nos dijo de todo la persona, ¿no? Pero al final nos dijo, pero que Dios les bendiga, chicas. Y nosotros, claro, al principio, ¿cómo nos va a decir eso? Que desubicado, sí. Pero cuando escuchamos, pero que Dios les bendiga, chicas, yo le dije a mi compañera, bueno, pero se dio cuenta y nos está bendiciendo al final. Y todo terminó en una risa. Todo lo que empezó como que nos enojamos y nos pusimos mal porque nos había dicho, todo terminó y bueno, pero al final ¿qué? Nos está diciendo de todo, pero al final nos bendice. Y a veces pasa eso, ¿sí? Cuando la persona está irritada y está enojada y nos está diciendo un montón de cosas, bueno, te entiendo, ¿sí? Te entiendo. Lo voy a pensar. Dios te bendiga. A veces vamos a decir Dios te bendiga y se van a enojar peor, pero usted no deje de bendecir a las personas, ¿sí? Sigamos bendiciendo a las personas, aunque no quieran escuchar. Aunque por ahí a veces nos dicen apaga eso, no escuches mal a otro, deja de seguir a esos pastores, deja de ir a la iglesia, ¿sí? Usted siga adelante, ¿sí? El amor de Dios es el que reina en nuestro corazón, es lo que se tiene que ver. La única manera de vencer el mal va a ser con el bien, y el bien vive en nosotros, el bien vive en nosotros. Aun cuando nos sintamos derrotados, el bien sigue viviendo en nosotros. Y ese bien ha sido dado por el Señor y nos da el poder y la autoridad para vencer. Para vencer. Por eso es que cuando leíamos Romanos dice, no seas vencido. No seas vencido. Porque no te puede vencer. El mal no te puede vencer. Te puede
tirar al piso. Podés estar, dice, en medio de tribulaciones, de persecuciones, en medio de enfermedades, en medio de un montón de cosas. Pero el amor de Dios jamás se apartará de nosotros. Entonces, en esta tarde quería traerte este mensaje que es de parte del Señor, que la única manera de vencer al mal es haciendo el bien en todo tiempo. Y si a veces se nos resulta difícil hacer esto, es porque quizás necesitamos una cuota de amor. Amén. Quizás necesitamos afinar un poquito más la sintonía con el Señor. Quizás necesitamos ver que hay algunas cosas que tienen que salir de nosotros. Porque Él nos enseña a amar. Nos enseña a amar a todos. Al que te bendice y al que te maldice. ¿Sí? Al amigo y al enemigo. Él nos enseña a amar a todos. Así que en esta tarde, ¿sí?, a través de esta palabra, el Señor nos está animando a que todos los días venzamos el mal haciendo el bien. ¿Amén? Amén. Así que ahí vamos a aprender también lo mucho que Dios nos ama. Vamos a aprender lo mucho que Dios nos ama. Porque cada vez que nosotros derramamos bien, vamos a cosechar bien. ¿Sí? Amén.